Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la repetición del encuentro escuelas, perdón, a la repetición del encuentro docentes de la etapa 6, en la que vamos a continuar nuestro trabajo de profundización sobre las prácticas esenciales. Este trabajo que ya comenzamos en la etapa 5, pero esta vez trabajaremos con las dimensiones de promover el desarrollo del código escrito y también de guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad. Esperamos de todo corazón que esta sea una sesión provechosa para todos y todas ustedes. Hoy día, para quienes todavía no conocen mi nombre, me voy a presentar. Mi nombre es Melisa Meneses. Yo soy coordinadora técnica del programa de acompañamiento LEC para Aprender. Y hoy día nos va a acompañar, tal como lo hicimos también en el encuentro docentes de la etapa 5, Isabel Sangüesa, que es coordinadora técnica de la estrategia LEC para Aprender del Ministerio de Educación. Entonces a ella la vamos a estar recibiendo en un ratito más porque nos va a acompañar a realizar el trabajo de profundización sobre las prácticas esenciales. Esta jornada de hoy es un encuentro, ¿cierto?, que está dentro de la etapa 6, que recibe como nombre o como título, ¿cierto?, observar. Es una etapa que nos invita o que invitó, ¿cierto?, en su momento, en su sesión, al equipo directivo a observar mecanismos para la institucionalización del para aprender en la escuela con foco en la sostenibilidad de la estrategia. Los equipos directivos entonces hoy día se encuentran trabajando en buscar mecanismos para poder instalar la estrategia LEC en la escuela y así poder hacerla trascender en el tiempo. Por su parte, a los docentes, hoy día a ustedes y a los que estuvieron con nosotros también en la sesión de la semana pasada, les vamos a invitar a conocer la pauta de observación de clases que les presentamos a los equipos directivos también en su encuentro. Y también les vamos a invitar, como ya les dije, a profundizar en torno al uso de las prácticas esenciales de dos dimensiones en esta ocasión. Para poder comenzar y poder entrar en onda, darle un poquito de ambiente, ¿cierto?, a esta sesión, queremos invitarles primero a jugar en una actividad que se llama canasta de palabras. Esta canasta es una canasta a la que vamos a meter, ¿cierto?, distintas palabras. El objetivo de esta actividad es mencionar palabras, conceptos que puedan entrar en la canasta, ¿ya? Entonces yo les voy a dar una indicación y ustedes a través del chat van a contestar, ¿cierto?, indicando cuáles son las palabras que tienen la cualidad que yo les voy a decir. Entonces, todos muy atentos. Pónganse súper bien ahí en su teclado porque la idea es que yo les dé la instrucción y puedan a través del chat participar. Vamos con la instrucción. Este es el juego de la canasta. Diga usted, digo yo, palabras que terminen en do. Por ejemplo, candado. ¿Ya? A través del chat vayan nombrando ustedes palabras que terminen con la sílaba do. Y jugamos en esta canasta de palabras. Mercado, malvado. Bien, vamos. Vamos participando. Dorado, dado, jurado. Peinado, muy bien, gracias por sus aportes. Calmado, supermercado, terminado, animado, abodado, dice acá. ¿Abogado será? Anonadado, ¿cierto? Sorprendido, confiado. Bien. Amado, mira, Iván pone varias opciones. Amado, ajustado, taimado, coronado, terminado, abogado, dice Carolina, porfiado, cansado. Bien, súper bien. La idea nuestra es ir mostrándole actividades que ustedes pueden usar, ¿cierto? En sus clases con sus estudiantes, con la finalidad de trabajar con ellos, en este caso, el desarrollo de la conciencia fonológica y también la velocidad de denominación. Esta actividad es una actividad que desarrolla la práctica esencial de promover el desarrollo, como ya les decía, de la conciencia fonológica y la velocidad de denominación y se encuentra dentro de la dimensión de promover el desarrollo del código escrito.
Particularmente una actividad como esta les va a permitir a ustedes trabajar la conciencia fonológica, ya que el desafío propone a los estudiantes que identifiquen sílabas y también fonemas. Este juego puede tener distintos niveles de dificultad. Si, por ejemplo, se está trabajando la conciencia silábica, la dificultad puede ir desde identificar la cantidad de sílabas hasta identificar la sílaba final como acabamos de hacerlo. Si por otro lado se está trabajando la conciencia fonémica, el nivel puede ir desde identificar el sonido vocálico inicial hasta identificar la cantidad de sonidos que tiene la palabra. Si bien esta es una actividad que está pensada desde el nivel desde los niveles de transición hasta cuarto básico, este juego también puede adaptarse a niveles superiores. Porque sabemos, ¿cierto?, que a veces necesitamos trabajar estas habilidades con nuestros estudiantes, aunque estén en niveles, no sé, quinto básico, sexto básico, con quienes probablemente todavía podemos tener algunos problemas de lectura, de lectoescritura. Por lo tanto, la invitación es es a adaptar este recurso según las necesidades que ustedes puedan ver, ¿cierto?, en sus niveles escolares, de modo que le puedan sacar el máximo de provecho. Por ejemplo, en un nivel superior, en un quinto básico, en un sexto, podrían darse otras condiciones, como por ejemplo, solicitar que sean sustantivos las palabras que se ponen, que sean adjetivos o solo verbos o sinónimos, ¿cierto? Antónimos, toda, toda actividad que nos permita o condición que nos permita ir pensando, ¿cierto?, en las palabras, en cómo suenan y en cómo se escriben. Bien, entonces, una vez realizada esta actividad, les voy a contar de qué se va a tratar este encuentro docentes del día de hoy, partiendo por precisar en qué estamos hoy día. Hoy día, como ya les decía, estamos en la etapa 6 que se llama observar. Por lo tanto, estamos trabajando en el uso de las prácticas esenciales en el aula, estamos planificando con ellas, estamos implementándolas, ¿cierto?, en nuestras clases y al mismo tiempo reflexionando, como es muy común, ¿cierto?, a la práctica docente, reflexionando en cómo estamos usando estas prácticas esenciales, reflexionando respecto de cómo podemos hacerlo mejor para optimizar los aprendizajes. Entonces tenemos tres temas para el día de hoy. El primero es mostrarles la pauta de observación y de retroalimentación de clases que van a utilizar los equipos directivos que les sugerimos, ¿cierto?, como programa para acompañarlos a ustedes en la implementación o en el uso de las prácticas esenciales en el aula. En segundo lugar, vamos a conocer o vamos a trabajar con las prácticas esenciales en la asignatura en estas dos dimensiones que ya les conté antes. Y luego vamos a hacer un ejercicio práctico de manos a la obra. Ya vamos a analizar un caso, así como lo hicimos en el encuentro pasado. Entonces vamos, sin más espera, a comenzar con el tema 1, que es la pauta de observación y retroalimentación de clases. En esta etapa 6 vamos a conocer criterios de observación para el acompañamiento que les van a hacer a ustedes sus directivos, ¿ya? Con miras al uso adecuado de las prácticas esenciales. En este proceso se busca que ustedes puedan recibir retroalimentación para poder identificar fortalezas y también espacios de mejora en su práctica docente. Primero que todo nos preguntamos para qué observamos y retroalimentamos el uso de las prácticas esenciales en el aula y aquí queremos destacar tres aspectos. El primero es que observamos y retroalimentamos para determinar si estamos usando o aplicando las prácticas esenciales de manera adecuada, ¿ya? En segundo lugar, para celebrar avances de su implementación, si es que vemos alguna práctica que está dando resultado, la compartimos, la mostramos, la modelamos, ¿cierto?, a los otros colegas con la finalidad de compartir, ¿cierto?, este conocimiento. Y en tercer lugar, identificamos oportunidades de mejora, es decir, observar qué aspectos de la práctica o del uso de esa práctica podría optimizarse para poder generar un mayor impacto en el aprendizaje y también, sí, en el aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades, tanto de las asignaturas como de las habilidades de lenguaje para el aprendizaje. Como ya les decía antes, a los equipos directivos les corresponde la misión de observar sus clases en las que implementen prácticas esenciales o usen prácticas esenciales. Por lo tanto, nosotros como programa les ofrecimos esta rúbrica
para la observación y también para la retroalimentación. En el caso de ustedes, queremos compartírsela para que estén al tanto de cuáles son las dimensiones que ellos van a estar observando y también para que puedan utilizarla como un instrumento de autoevaluación, ¿ya? La idea es que ustedes puedan ver en esta rúbrica un instrumento que les permita reflexionar sobre su práctica pedagógica y sobre el uso de las prácticas esenciales. Esta rúbrica tiene 4 dimensiones. Como ven, elementos de la clase, habilidad del lenguaje, género discursivo y práctica esencial. Si se fijan, son los mismos elementos que hemos estado trabajando en nuestra ruta de implementación. Este material es una sugerencia u orientación de aquellos aspectos que se pueden observar y también retroalimentar en relación con las prácticas esenciales. También, como ya les decía, pueden usarse para la autoevaluación. Entonces, la idea es que ustedes puedan usarla como un instrumento de desarrollo profesional y también sus equipos directivos obtener desde esta rúbrica los criterios y también los niveles de logro que les sean útiles para observar y retroalimentar el desempeño que ustedes están teniendo en el aula. ¿Ya? Entonces, obviamente, a estos le pueden sumar otros, ¿cierto? Otros criterios o lo que ustedes estimen conveniente como escuela. ¿Ya? Entonces, ahora les vamos a mostrar algunos criterios, ¿cierto?, que están considerados dentro de esta rúbrica y vamos a hacer una revisión dimensión por dimensión para darles algunas sugerencias didácticas. La primera dimensión corresponde a los elementos de la clase. ¿Y qué es lo que va a estar observando, digamos, su equipo directivo en este aspecto? Es que todos los elementos de la clase, tanto el objetivo de aprendizaje como la actividad, la evaluación formativa, todo lo que esté participando, ¿cierto? U orquestando usted como docente en el aula debe estar relacionado entre sí. Todos los elementos de la clase deben tributar al objetivo de aprendizaje. Esa es la razón de ser por la cual estamos llevando a cabo la clase. Hacemos una actividad de aprendizaje porque tenemos un objetivo de aprendizaje al cual conducir, ¿cierto?, a nuestros estudiantes. Entonces, generamos las condiciones para que ellos puedan aprender y todos los elementos que pongamos en esta sesión, digamos, debieran estar tributando al logro de ese objetivo de aprendizaje. Como sugerencia didáctica, entonces, podar lo accesorio, todo aquello que no tenga como prioridad el logro de lo A, y en ese sentido priorizar las actividades que son relevantes para el logro del objetivo de aprendizaje, ¿ya? Entonces, no perder de vista que todos los elementos de la clase deben estar relacionados entre sí, todos tributando al objetivo de aprendizaje, ¿ya? En segundo lugar, tenemos como segunda dimensión la habilidad del lenguaje. Uno de los aspectos que hemos reforzado harto en este programa tiene que ver con el tener la posibilidad de identificar cuál es la habilidad o cuáles son las habilidades del lenguaje que los estudiantes tienen que poner en ejercicio o en marcha al momento de aprender, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros como docentes al momento de planificar, trabajemos o pensemos de qué forma podemos trabajar explícitamente una habilidad de lenguaje que sea fundamental para el logro de lo A, ¿ya? Si vamos a, por ejemplo, trabajar con fuentes de información, entonces, hagamos explícito el trabajo de la lectura y para eso podemos estar tratando de definir, no sé, las características del género o qué estructura tiene, cuál es el propósito que tiene, no sé, por ejemplo, las cartas de Colón. Depende de lo que estemos abordando y de cuál sea nuestro objetivo de aprendizaje, definimos actividades en las que se intenciona, ¿cierto?, alguna habilidad de lenguaje en particular. La idea es que trabajemos con ella de manera explícita. Explícita significa que tanto nosotros como los estudiantes tienen conciencia de que están realizando un trabajo de una habilidad para poder aprender, generar condiciones para el aprendizaje. Entonces, como sugerencia didáctica, trabajamos habilidades del lenguaje que sean importantes para eliminar posibles barreras de aprendizaje y explicitándolas con el afán de intencionar su ejercicio en la clase, ¿ya? Entonces, todos sabemos que estamos trabajando habilidades del lenguaje para poder aprender. Bien, entonces, la dimensión siguiente, o la tercera dimensión, tiene que ver con el género discursivo.
tal como lo vimos en la sesión de docentes de la etapa 5, eh, el género discursivo debiera también ser utilizado de manera intencional para promover el aprendizaje de la disciplina. Así como un recordatorio súper rápido o muy cortito, el género discursivo corresponde, ¿cierto?, a lo que antes entendíamos como tipo de texto, pero que hoy día, ¿cierto?, si ampliamos la mirada e incorporamos, por ejemplo, a esta visión los textos multimodales o aquellos que utilizan sistemas de comunicación distintos como el visual, por ejemplo, y en ese sentido un mapa, un gráfico puede ser un género discursivo, por ejemplo, como les decía, una carta puede ser un afiche, ¿cierto? Todos esos son ejemplos de géneros discursivos que se utilizan para el aprendizaje en las asignaturas. Por lo tanto, el llamado es a ser conscientes nosotros también como profe de los géneros discursivos que utilizamos en nuestras clases con la finalidad de explicitarlo también en el trabajo de la enseñanza, ¿ya? Entonces, como sugerencia didáctica, explicitamos el uso didáctico de los géneros discursivos, otorgándoles un sentido en la enseñanza. Esto es que los estudiantes tengan claridad sobre el propósito comunicativo, de también su estructura, también su uso, sepan para qué se ocupan, ¿ya? Y cuándo y cómo utilizarlos. Finalmente, en la última dimensión, apunta hacia las prácticas esenciales. Acordémonos que cuando ya tenemos planificado, ¿cierto? Definimos cuáles son las prácticas esenciales que vamos a usar para optimizar los aprendizajes o para poder eliminar posibles barreras para aprender. Por lo tanto, la práctica esencial que escogemos tiene que estar también tributando al objetivo de aprendizaje. La estamos eligiendo porque ella nos permite ayudar a nuestros estudiantes a aprender y a lograr estos objetivos. Entonces, como sugerencia didáctica, usa las prácticas esenciales que contribuyan al logro del objetivo de aprendizaje. Y para seleccionarlas, considera los criterios de pertinencia con el OA y también de necesidad de los estudiantes. Bien, por último, estas sugerencias didácticas que acabamos de darles podrán encontrarlas en el recurso que está aquí. ¿Cómo usar las prácticas esenciales en el aula? Ejemplos de secuencias didácticas de primer ciclo y segundo ciclo, ciclo básico, ¿ya? Este recurso nos muestra a modo de sugerencia o de orientación una manera de planificar utilizando las prácticas esenciales. El paso a paso que ustedes ven aquí, ven que dice paso 5, paso 6, paso 3, se pensó como una metodología para el aprendizaje de las prácticas. Sin embargo, evidentemente, a medida que avanzamos, ¿cierto?, en el proceso de aprendizaje de las prácticas, una vez que ya las internalizamos, podemos planificar con ellas de manera mucho más fluida, ¿cierto? Y de la manera en que a ustedes les acomode, ¿cierto? Entonces, se los entregamos como un documento de sugerencia o orientación que les puede ayudar a ustedes en su planificación, sobre todo si están comenzando recién a planificar con las prácticas esenciales. Bien, se los vamos a estar compartiendo a través del chat. Y entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a nuestro tema número 2, que son las prácticas esenciales en las asignaturas. Y para este gran tema, vamos a invitar a Isabel Sangüesa, coordinadora técnica de la estrategia LEC para aprender del Ministerio de Educación. Isabel, si estás por ahí, eso. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿cómo están todos y todas? Se me escucha bien, entiendo, ¿no? Y te escuchas ¿Escuchas perfecto. bien? Súper, Súper bien, te escuchamos muy bien. Oye, Isa, mira, excelente. en esta sesión tenemos un gran desafío que tiene que ver con revisar las prácticas esenciales o las dimensiones, ¿cierto? Que nos quedaron pendientes en el encuentro anterior. ¿Te parece que partamos como mostrando una gráfica como a modo de recordatorio de todas las dimensiones de la estrategia? Súper. Bueno, en la sesión anterior vimos la dimensión de motivar y vimos la dimensión de enseñar, ¿ya? Aquí una idea clave que recordar primero es que estas cuatro dimensiones corresponden a factores claves que impactan en el aprendizaje, la lectura, la escritura y la oralidad, ¿ya? Por lo tanto, todas las prácticas esenciales, las 18, 19, no recuerdo bien el número,
están agrupadas en estas dimensiones dependiendo de su propósito, ¿cierto? De su intencionalidad pedagógica, ¿ya? Motivar tenía que ver con todos los procesos cálidos que impactan siempre en el aprendizaje, que impactan en la motivación y en el esfuerzo que ponen niños, niñas y adolescentes en sus procesos de aprendizaje, cualquiera sea, digamos, autoimagen, en fin, generar una comunidad que converse en torno a la lectura y la escritura. En la dimensión de abajo, de enseñar a comprender y producir, tenía que ver con cómo enseñar estos procesos estratégicos para que puedan transferir ciertas estas estrategias y actuar más autónomamente en los procesos de comprensión y producción. Esas fueron como las dos que vimos la sesión anterior. Y hoy día vamos a ver la dimensión de promover el desarrollo del código, que tiene que ver con aquellas acciones de enseñanza que se relacionan con la adquisición del código escrito, es decir, adquirir el sistema escrito del español para poder leer y producir textos, lo que se llaman habilidades de lectoescritura, ¿cierto? Y la dimensión de guiar el aprendizaje, que es la que ya estamos viendo acá, que tiene que ver con todas esas ayudas que puede dar la mediación docente, que puede dar para favorecer la discusión de aula como una herramienta de aprendizaje, y ahí tenemos la oralidad, o aquellas ayudas que pueden estar relacionadas en los procesos que necesitan, ¿cierto? Los procesos de comprensión y producción. Ahí está enseñar el vocabulario, ¿cierto? Guiar la comprensión o guiar la producción de textos. Y hoy particularmente nos vamos a centrar en dos de esas prácticas. Las prácticas de promover el desarrollo del código, como decía, y en la práctica de guiar el aprendizaje. En el caso de promover el desarrollo del código, súper importante, una práctica que es de fluidez de la escritura, y en guiar el aprendizaje, conducir discusiones productivas. Ambas prácticas van a usarlas harto, sobre todo la de fluidez de la escritura la van a usar en todas las asignaturas y en distintas instancias, en distintos momentos. Y en el caso de discusión de aula, los plenarios, la discusión de aula es una herramienta súper poderosa de aprendizaje. Eh, por lo tanto, también es una práctica que van a utilizar muy frecuentemente. ¿Ya? Partimos con promover el desarrollo del código escrito, Isabel, ¿te parece? Me parece. Ya. Al igual que en la sesión anterior, vamos a trabajar sobre ejemplos. ¿Ya? Y vamos a analizar esos ejemplos en relación con las prácticas esenciales. Por lo tanto, en el caso de proporcionar experiencias de fluidez de la escritura, acá en el ejemplo que vamos a mostrar, eh, vamos a modelar cómo el docente toma las decisiones para diseñar una secuencia didáctica en que, por una parte, la práctica sostenida de la escritura es algo que define esta práctica, es decir, el tiempo que vamos a utilizar y las estrategias que yo puedo dar para verbalizar y profundizar las ideas antes y durante la escritura. Acá es importante señalar de todas formas que hay dos conceptos clave aquí en esta práctica. Uno es qué tan frecuentemente lo hago, ¿ya? Y en ese tema vamos a poner el foco. Y lo segundo es cuánto apoyo yo doy para generar ideas. Por lo tanto, muy sostenidamente en el aula, pero también dar ayudas para que el estudiante, ¿cierto? Niña, niño, en fin, adolescente, no quede con la página en blanco. ¿Ya? Ese es un tema súper importante para tratar. Súper. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ahora es el ejemplo concreto. En este Uh -huh. ejemplo o en esta situación que les voy a contar, un docente, el docente de la asignatura de ciencias en cuarto básico, está abordando el OVA 4 con sus estudiantes, el cual consiste en analizar el impacto de la vida humana en los ecosistemas y proponer medidas para protegerlos, ¿ya? En esta situación, él ve la oportunidad para poder trabajar la lectura y la escritura como un puente para el aprendizaje. ¿Qué actividades decide implementar? Por un lado, les propone a los niños y niñas investigar y leer noticias sobre el impacto humano en los ecosistemas, ¿ya? Y en segundo lugar, ya relacionada directamente con la práctica, ¿cierto?, de fluidez de la escritura, escribir opiniones sobre los temas investigados.
Entonces él va a partir, ¿cierto? Todas sus clases eh, motivando a los niños y a las niñas a escribir lo que opinan sobre aquello que investigaron y leyeron, ¿sí? Entonces, si avanzamos a la próxima lámina, eso. Claro, claro, aquí tiene que ver mucho con el ejemplo, o sea, lo que está reflejando el ejemplo son dos decisiones. Una es que la habitualidad de la práctica de escritura hace que la rutina de escritura eh, sea como una costumbre, digamos, o algo habitual de hacer al inicio de cada clase. Eso por un lado. Por otro lado, la gracia de esta actividad, digamos, de esta rutina de escritura, es que vincula como la lectura, ¿cierto? En el marco de un proceso de investigación en cuarto básico, vincula la lectura y vincula la escritura. Ahora, es súper importante, como decía, que en esta práctica se focalice la práctica sostenida, ¿ya? Aquí, ¿por qué es importante la práctica sostenida? Porque facilita dos cosas. Cuando escribimos, tenemos que, como se dice coloquialmente, soltar la mano, ¿ya? Y en niños y niñas que están aprendiendo, están automatizando, ¿cierto? El código, el proceso de escritura, necesitan practicar con sus manos la motricidad de la escritura y soltar la escritura, porque por una parte el cuerpo es el que hace el esfuerzo de escribir, la mano, ¿cierto? No sé si te acordáis cuando nos hacían como escribir mucho cuando chicas, ¿cierto? Y uno terminaba, ay, profe, pero es que me duele la mano. Bueno, la idea es que no duela, digamos, que no duela por falta de ejercicio, digamos, ¿ya? Y por lo tanto lo sostenido te permite eso, esa relación con el cuerpo. Eh, pero por otro lado, cuando nosotros nos conectamos con el cuerpo y la escritura, también hay un proceso de liberar carga cognitiva en el esfuerzo que significa armar cada palabra. Por eso se llama fluidez, porque la idea es hacer una escritura fluida. Y lo segundo es que cuando se generan prácticas sostenidas de escritura, hay un tema de generación de ideas. Por lo tanto, yo tengo que dar estrategias para que la página en blanco no sea una cosa abrumadora y yo no pueda tener ideas para escribir. Y para eso tú puedes hacer determinadas estrategias como las que vamos a ver a continuación. Y acá lo que decíamos, ¿cierto? Es súper importante y aquí clave, no focalizarse, no se puede, en ortografía, por ejemplo. No vamos a mirar ortografía ni vamos a ver la calidad de la argumentación sobre el impacto en el ecosistema, sino que lo importante es que escriba. Pueden comentar después la opinión, en fin, pero no vamos a mirar la calidad de esa argumentación. Y ahí tenemos, bueno, como en este caso rutinas, ciertos juegos, otra actividad de escritura, y por otro lado, desde el punto de vista de las estrategias para no generar esta página en blanco, podemos darle esquemas de escritura como un pie forzado, ¿cierto? Yo pienso sobre este tema, qué, bla, preguntas orientadoras como qué pensaba antes, qué pienso ahora, o cómo abordar el tema. Podemos sortear el tema sobre el que vamos a opinar, podemos proponer nuevas perspectivas, por ejemplo, podemos incluso hacerlo más lúdico, pensando en una, no sé, ¿qué pensaría un coipo sobre el actuar eh, del ser humano en su ecosistema? ¿Ya? También hay otras formas, no sé, más lúdicas de hacer dictado, estaba pensando. Eh, Uno podría dictar las comunicaciones con los apoderados, no pegarlas, por ejemplo. Es una rutina de escritura como muy asociada al dictado, como estos prejuicios con el dictado, pero el dictado de manera auténtica, dictando las comunicaciones a los apoderados. Súper, entonces así como mega resumen, lo importante de la práctica de fluidez es que esta práctica sea sostenida en el tiempo, ¿cierto? Encontremos las oportunidades para poder hacer que nuestros estudiantes escriban, ir modificando estas rutinas, digamos, eso quería decir como utilizar la palabra rutina, porque lo rutinario que a veces se asocia a lo aburrido, Sí, en este caso estamos hablando de rutinario en el sentido que es sistemático, que se sostiene, ¿cierto?, en el tiempo. De y esa por manera periodos vamos, cada vez más extensos. La idea es que exactamente, vayas escribiendo rutinariamente y por periodos cada vez más extensos para como entrenar cerebro y entrenar mano. exactamente. Y, ¿por qué no ofrecer todas las ayudas que ellos puedan necesitar, como estos pies forzados, ¿cierto? Sí, Para iniciar un párrafo, para iniciar otro párrafo, para finalizar una idea, todo lo que sea necesario como andamiaje, ¿cierto? O como
ayuda, al principio les puede servir para echar a andar la escritura y luego a medida que va pasando el tiempo y este ejercicio se va haciendo más cotidiano para ellos, ya van a ir necesitando cada vez menos, ¿cierto? Cada vez menos todo apoyo. Entonces, Sí, ¿te parece, Isabel, que pasemos a la segunda práctica? vamos, vamos, vamos. Ya, Entonces, ya, sí, esta es la de guiar. sí, esta es la de guiar, vamos a pasar a guiar y aquí, profes, profas, van a usar muchísimo esta práctica. Esta es una de las prácticas que más usamos porque conversamos mucho en el aula. El punto es que mientras lo hacemos de manera más experta, mejor podemos, por una parte, sacar el pensamiento de los estudiantes, ayudar a que ese pensamiento se robustezca, ¿cierto?, por medio de las interacciones de aula, pero también hay un componente súper importante que es colaborar para que la discusión saque nuevas ideas, ¿ya? Y construya ese conocimiento, sea colaborativo. Por lo tanto, discusiones de aula, perdón, discusiones productivas de aula, tiene que ver con eso. Entonces, eh, por una parte, el ejemplo que vamos a abordar entrega un desafío sobre el adoptar una postura, ¿ya? Acá se va a abordar una lectura, ya vas a mostrarlo tú, pero el desafío que supone este ejemplo es desarrollar distintas opiniones en torno a una lectura. Y aquí el rol de mediador o mediadora del docente es súper importante, porque para poder generar una discusión productiva tenemos ciertas estrategias para hacerlo. Aquí vamos a ver cómo un recurso de la estrategia ayuda en ese sentido, usando las movidas discursivas como estrategias para intervenir y para potenciar esa conversación. ¿Ya? Por eso aparece ahí como el enunciado de este recurso. Ahora bien, ¿qué son las movidas discursivas? Son frases, son pies forzados también, que usan los participantes y los participantes, las y los participantes de una conversación para que todos puedan eh, participar con distintos focos o propósitos, razonar, colaborar, ¿cierto? Contradecir, en fin. Y ahí vamos a ver un par de ejemplos. Por una parte tenemos movidas discursivas para compartir y aclarar ideas, por ejemplo, esperar, eso es una movida, no necesariamente una frase, pero es una acción asociada a una frase, ¿no? Como, tómate tu tiempo, te vamos a esperar para que termines de pensar. Es importante como que no sea, eh, si yo como le digo, no sé, Melissa, ¿tú qué piensas? No sé qué, uno puede quedarse en blanco. A veces necesitamos tiempo para pensar. Suele pasar. Y a veces necesitan todos, y a veces necesita él o la participante, uno puede volver a ella. Para expandir ideas, puedes dar un ejemplo de esto, para profundizar el razonamiento justificando lo que estamos diciendo. Suele pasar mucho con los niños y niñas que no les cuesta justificar y nosotros ahí estamos, pero fundamente, ¿ver? Fundamente. No, la idea es hacer una pregunta que pueda indagar de manera más llana y más amable en eso. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, cierto? Desafiar, ¿qué tal si? Pensar sobre las ideas de otros, y aquí tiene que ver con la colaboración, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice el compañero? ¿Qué hace que estén de acuerdo o no? Podemos agregar, usar para añadir un ejemplo más de lo que dijo Juanito, Pedrito, Clara, en fin. Y ahí entonces estas frases permiten ir potenciando esta conversación. Ahí lo vamos a ver en Ujú. el ejemplo. Isabel, espérate, antes de continuar, tengo un comentario y una pregunta. Primero el comentario. O sea, por ejemplo, si yo quisiera con mi curso o con mis cursos implementar el trabajo de las movidas discursivas, porque me doy cuenta de que las movidas discursivas son aplicables a todo tipo de diálogo, ¿cierto? En el aula. Sí, Por lo tanto, si yo quiero implementar esta práctica esencial, podría, por ejemplo, escribir estos mismos ejemplos de compartir y aclarar ideas, profundizar y qué sé yo, los puedo pegar en la sala y lo ocupamos como un recurso. Oye, mira, fíjate lo que dice acá. Entonces, ¿de qué manera, como sí, aplicar, como entendiendo un poco la lógica de estas ayudas que necesitamos estar mirando al principio y que después fluyen, ¿cierto? Como una idea para los profes que están hoy día aquí escuchando, podría ser sí. perfectamente dar estas frases de las movidas discursivas en la pizarra. Sí, efectivamente, bueno, yo lo olvidé decir, de hecho, el recurso propone pegar estas
frases como recordatorios en la pared, podrías pegarlas en el escritorio. Eh, y ahí fíjate que lo que pasa es que los niños y las niñas las ocupan mucho al principio, las ven, las recuerdan, pero después creo que la gracia de las movidas discursivas es que como que te van dando un tono y un modo de conversar. Ujú. Entonces, te van activando ciertas maneras de relacionar. Por ejemplo, ah, eh, yo sé que esto no es solo eh, lo que yo voy a decir, va a ser ampliado por otra de mis compañeros o Claro. compañeras. Entonces, esa es como la gracia de fondo, eh, de usarlos como recordatorio, pero después como que los niños y niñas aprenden que es una forma de construir, una forma de construir conocimiento entre todos. Yo creo que eso es una gran virtud, digamos, de este tipo de recursos o este tipo de estrategias. Ujú. Oye, bueno, y ahora te hago la pregunta. Resulta que, digamos como que históricamente, al menos yo de mi formación como docente, aprendí que, bueno, en este caso la práctica dice conduce discusiones productivas en el aula. Entonces yo me pregunto, ¿estas discusiones, o sea, se refiere a las discusiones como discrepancia de opiniones solamente o atiende también a las conversaciones o cuando convergen las opiniones? ¿Estamos hablando de Ujú. discusión y conversación Sí, pues sí, sí, sí. Gran pregunta, po, porque usualmente, bueno, de hecho en la formación yo también soy profesora de castellano, se distinguía entre la discusión y la conversación, y en la discusión nos agarramos a palos, ¿cierto? O discutimos, ¿cierto? Nos agarramos las mechas argumentativamente, y en la conversación estamos ampliando, y la discusión acá está vista desde el punto de vista de la colaboración comunicativa. Por lo tanto, la discusión, la divergencia no es necesariamente estar en desacuerdo, sino que es ofrecer distintas perspectivas. Complejizar un asunto tiene que ver con verlo de distintas formas, ¿ya? Así que la discusión aquí va a estar entendida de manera amplia y no como estar en desacuerdo, sino que ofrecer distintos puntos de vista para llegar a algo más rico, ¿cierto? Con más colores, vamos a decir. Ya, perfecto, me queda clarísimo. Entonces vamos al ejemplo. En este ejemplo, una docente de segundo básico en la asignatura de lenguaje y comunicación está trabajando el OA 5, que consiste en demostrar comprensión de las narraciones leídas. Para esta clase, la docente abordará con sus estudiantes la capacidad de emitir opiniones sobre un aspecto de la lectura. Ella escoge la lectura Ricitos de Oro y Los Tres Osos del libro, ¿cierto? Leo primero de segundo básico. Pero antes de llevar a los niños y a las niñas a opinar sobre un aspecto del cuento, realiza actividades de comprensión de lectura, que también están contenidas en el texto escolar. Entonces, lo que hace es identificar características de los personajes, ahí lleva a los niños también a identificar a través de imágenes las características del ambiente, también reconstituye la secuencia de acciones, ¿cierto? Identifica, como ya les decía, las características de los personajes físicas y también emocionalmente, y también los motiva a relacionar la experiencia que vive Ricitos de Oro con su propia experiencia personal. Entonces, una vez que ella realiza esto, recién lleva a los niños a trabajar en torno a la opinión y para eso decide hacer un foro. En este foro les da el siguiente estímulo. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos, saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo. Y aquí les plantea las preguntas para el foro. ¿Crees que estuvo bien que Ricitos se fuera sin hablar con los osos? ¿Por qué? Esta es una pregunta que ella le plantea a sus estudiantes de segundo básico y lo que vamos a ver ahora, otra pregunta, ¿qué consejo le darías a Ricitos de Oro? Son preguntas que ella utiliza para poder realizar esta conversación en torno a la lectura, ¿sí? Con la finalidad de que ellos puedan dar una opinión sobre este cuento. Lo que vamos a ver ahora es como una reproducción de lo que podría ser el diálogo que la profesora tiene con sus estudiantes para poder implementar la práctica esencial de guiar, ¿cierto?, el aprendizaje, específicamente conducir las discusiones productivas en el aula. Isa. Sí. Entonces, podría decir, sobre creen que estuvo bien que Ricito se fuera sin hablar con los osos, no sé, pues Camilo dice, no, estuvo mal. Y aquí las intervenciones de la profesora van a ser clave.
¿Por qué crees que estuvo mal? Porque se tomó la sopa y se acostó en las camas. Pero Ricito se fue sin hablar con los osos. ¿Qué opinas sobre eso? Lo desafía, ¿cierto? Le responde. Camilo dice que estuvo mal porque no les dio las gracias. Javi, y aquí cambia el foco y hace participar, ¿cierto?, a una compañera. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Camilo para ofrecer otra perspectiva, ¿cierto? Javi dice sí, porque lo que hizo no estuvo bien, entró en su casa y no les pidió disculpas. La profesora, Paz, ¿por qué crees que debió haber hecho, qué crees que debió haber hecho Ricitos? Paz dice, debería haber pedido permiso para entrar y tomarse la sopita. Acá hay un ejemplo muy chiquito, ¿cierto?, de cómo podrían usarse las movidas discursivas. Y aquí yo diría que hay dos ideas clave súper importantes. Una, el nivel de intervención de la docente. Y dos, el nivel que está atenta la docente a lo que está pasando con las y los estudiantes. Tú decías cuando explicabas la pauta, ¿cierto?, de evaluación Ujú. o de observación, lo importante que es tener siempre el objetivo a la vista. Y si lo que yo quiero es que construyan opiniones más complejas, que analicen estas narraciones, que las conecten con sus vidas, su intervención, su forma de orientar o de dirigir esa discusión tiene que estar relacionada con eso. Por lo tanto, las preguntas, si tú te fijas aquí, ese desafío, no sé qué, el desafío que le dice a Camilo, o el ampliar, ir a buscar la posición de Javi, en fin, tiene que ver con potenciar esas opiniones, porque eso es lo que tiene la base, eso es lo que quiere lograr. Entonces, Ujú. no basta discutir por discutir, es una discusión desde el punto de vista del docente relacionada con el objetivo de aprendizaje. Exactamente. Solo quisiera agregar a esto que nosotros habituamos discutir en el aula. Esto puede ser una discusión que ya hemos tenido, ¿cierto? Ya con nuestros estudiantes, pero lo importante es estar consciente de que voy a utilizar esta movida con la finalidad de que esta otra estudiante pueda dar su opinión. Estamos opinando, yo como pienso como profe, estamos opinando sobre la pregunta que planteamos al principio, como también existe la tendencia de los niños de pronto a opinar sobre otra cosa, ¿cierto? Y tenemos que traerlos al tema del que estamos hablando. Le damos la oportunidad a A otro. los Le adultos pedimos también les que pasa, amplíen. ¿Perdón? que a los adultos también les pasa, Sí, se van por totalmente. la rama. Totalmente. Bueno, entonces la invitación de esta práctica esencial es a trabajar, ¿cierto?, en la utilización de ciertas estrategias que nos permitan desarrollar diálogos productivos, ¿cierto?, en la sala de clases que propendan al desarrollo de los aprendizajes y al logro de los objetivos de aprendizaje. Bien, entonces, antes de continuar con el próximo tema, me gustaría contarles que este recurso, Movidas Discursivas, se encuentra hoy día en el sitio web de la reactivación educativa. Es un recurso de movidas discursivas que nos va a traer estrategias para conversar en el aula para aprender. Entonces, esto es un recurso que pueden utilizar en todos los niveles, ¿cierto?, de enseñanza, por supuesto con ciertas adecuaciones, con la finalidad de optimizar, ¿cierto?, y de trabajar de manera adecuada con los diálogos en las asignaturas. Se los vamos a estar compartiendo por el chat, de manera que ustedes puedan descargarlo, estudiarlo, conocerlo, ¿cierto?, y sacarle el jugo, ¿ya? Entonces, Isabel, te quiero invitar a trabajar en esta parte que es más práctica y también invitar a todos los que están conectados hoy día a participar de manera activa en esta parte del taller, ¿cierto? En el que vamos a meter las manos a la masa, digamos, manos a la obra, para analizar juntos un caso o situaciones de aprendizaje en la que el profesor está utilizando una de las prácticas que acabamos de revisar. Entonces, como instrucciones, vamos a observar los fragmentos de una clase de matemática y, en segundo lugar, vamos luego a reflexionar sobre las prácticas que lleva a cabo el docente. En particular, vamos a observar la práctica esencial de conduce discusiones productivas en el aula. Para ello, el docente, les voy a contar más o menos el contexto, como ya les dije, un profe de matemática, está en su clase con sus estudiantes de quinto básico y les entrega piezas de Lego, ¿ya? 12 piezas de Lego del mismo tamaño y les dice que tienen que hacer torres con esas piezas, ¿ya?
y que todas esas torres deben ser del mismo tamaño. Por lo tanto, el ejercicio que ellos tienen que hacer ahí es de una operatoria, ¿cierto? Matemática. La pregunta o el desafío que les plantea es cuántas piezas de Lego tendrá cada torre. Les pasan los Lego y ellos deciden cómo armar estas torres, ¿ya? Veamos ahora cómo el profe trabaja la movida discursiva. ¿Pueden ayudar a la compañera, algún otro grupo que... Acuérdense de explicar con otra perspectiva. Podemos ocupar distintas frases como decir, mi compañera quiso decir, tal vez lo que está pensando es... ¿Sí, Tracy? Yo creo que algo que puede explicar lo que dijo Ana Carla es que teníamos que hacerlos de la misma cantidad Teníamos que hacerlo de la misma cantidad para que... Ana, ¿ahora sí? Más o menos. Creo que tenemos que usar la misma cantidad de bloques en las torres para utilizar todas las piezas. A partir de esta situación, ¿cierto? En la que un profe está haciendo su clase matemática, está haciendo como una suerte de plenario, de conversación, ¿cierto? Nos queremos preguntar qué acciones realiza el docente para promover la discusión. Entonces les queremos pedir que a través del chat nos cuenten qué acciones súper precisas lleva a cabo el docente para promover la discusión entre sus estudiantes en este pedacito de clase que acabamos de ver. Los vamos a estar leyendo por el chat. ¿Qué acciones realiza el docente para promover la discusión? Ahí le estábamos poniendo, ya, Débora dice que entrega tiempo necesario para responder, ¿ya? El Claro. profe les da el tiempo para pensar lo que dijiste tú, Isabel, hace un Mm. poquito rato, ¿cierto? Enseña palabras que sirven para opinar. Y estas aquí, si se fijaron, él tenía pegadas en la pared algunas frases. Tenía las Bien, movidas exacto. discursivas. Sí. Exactamente. Claudia dice solicita usar vocabulario amplio, explicar lo mismo con otras palabras. Eso también es una movida, ¿cierto? Parafrasear lo que el otro compañero dijo, Así es. para ver si estamos entendiendo lo mismo, también es una movida discursiva. Solicita que apoyen a la compañera en su respuesta. Y Sí. en ese Sí. sentido, Isa, dale. No, que solo un componente clave que salió en otro encuentro que tuve con otros docentes, como estos componentes, el componente cálido que tiene la discusión productiva de sentir que estamos discutiendo en un ambiente acogedor, como que no tengo miedo a equivocarme. De hecho, la chica, yo ahora me fijé viendo el video de nuevo, cómo se pone después de que dice, ay, es que yo no, se queda como en pausa y dice, ahora sí, Ana Carla, y dice, ah, sí, ahora sí, pienso que bla. En fin, la chica igual le da como un poco de vergüenza la primera, ¿no? Mm, Eh, sí. pero ahí el ambiente hace que se sienta segura a pesar de sentir un poco como de vergüenza, ¿no? Como, eso es muy importante en la discusión productiva, Tiene mucho que que ver no con sea el tiempo. amenazante en el fondo. Exacto. Carolina dice realizar en todas las clases preguntas de opinión y argumentos. ¿Ya? Importante es, ¿cierto?, que tenemos un desafío que en el caso de esta clase el profe está comentando, ¿cierto?, entre todos los niños y les va dando la palabra y va utilizando las movidas discursivas para poder desarrollar un diálogo productivo. Vamos a ver cómo sigue esta clase y qué otras estrategias sigue utilizando el docente. Vamos a hacer lo siguiente. Van a mostrar todas sus pizarras a sus compañeros. ¿Ya? Yo las vi todas, así que levántenlas y muestren lo que colocaron. Todos tienen resultados distintos porque no todos hicieron las mismas torres. ¿Cuántas torres hicieron, Álvaro? 2. ¿Cuántos bloques tiene cada torre? 6. Ya, entonces, ¿qué hiciste tú? Cuéntanos. Con tu pizarra. 6 dividido por 6, que es 12. Porque lo que hicimos fue 6 torres, hasta 2 torres,
ahí nos da 12. ¿Están de acuerdo en su grupo con lo que puso el Álvaro? ¿Los del grupo? El resto, mira, el resto está opinando, ¿ah? Veo que algunos están opinando. José, ¿tú no estás de acuerdo que estás en el mismo grupo que el Álvaro? ¿Por qué? Porque ahí está diciendo 6 dividido en 6, ¿ok? Y 6 dividido en 6 no da 12. ¿Por qué no da 12? Porque estamos dividiendo, no estamos haciendo otra cosa. Y restando, y multiplicando, y sumando. Estamos haciendo una división. Y pues si 6 dividido en 6 da 12, es un número más grande que el 6. ¿Y por qué no puede ser un número más grande? Porque si no pasaría el número. Seguimos entonces. Ahora queremos, una vez que ya nos hemos cuestionado respecto de las acciones que lleva a cabo el docente para promover la discusión, queremos preguntarnos sobre la finalidad, ¿cierto? El propósito o el sentido que tiene que los estudiantes participen de discusiones productivas. ¿Por qué queremos discutir en el aula? ¿Qué les aporta, ¿sí? a los estudiantes en su aprendizaje? Entonces, también los vamos a estar leyendo en el chat para que nos cuenten qué creen ustedes, cuál es el sentido, ¿cierto?, de la participación eh, activa, ¿cierto?, en discusiones en torno a lo que estamos aprendiendo. Jocelyn comenta que para que se den cuenta del error y puedan ayudarse entre pares, ¿ya? Ojo que acá no estamos solamente discutiendo, sino que estamos pensando en conjunto, ¿cierto? Eso es lo súper importante porque nos damos cuenta del error y entonces nos ayudamos entre pares, no solo como una cuestión de solidaridad, sino que es porque estamos colaborando en el desarrollo de los aprendizajes, ¿sí? Aprender entre ellos, pensamiento colectivo, dice Carolina Martínez, como en la misma línea de lo que estábamos planteando, ¿cierto? Que el profe trabaja o interviene de manera estratégica para poder focalizar, ampliar, conectar los razonamientos durante la discusión, ¿ya? Sí, Isabel. ahí, sí, Ujú, no, solo me gustaría añadir que lo importante que es cuando el otro niño le explica o dice o da su opinión, ¿cierto? Más que una opinión, da su argumentación matemática, dice, ujú. ¿cómo va a ser un número más grande? Y ahí es muy interesante, yo siempre veo este video y le veo cosas distintas, muy interesante como eh, de cómo esa explicación es tan fundamental para comprender el concepto de la división. Dice, porque si no, ¿y por qué da lo mismo? ¿Por qué el número más grande? Porque se pasa. ¿Cómo va a ser más grande que el 6 si no estamos haciendo otra cosa? Y ahí, bueno, me imagino que la clase siguió, en fin, pero esa construcción del razonamiento matemático es súper importante y le sirve también a los pares para entenderla y la están construyendo. Sí, efectivamente. Bueno, entonces solo como para ir cerrando este ejemplo, también dice Vania que permite procesos cognitivos que facilitan la reorganización de la información y finalmente la consolidación del aprendizaje. Y Verónica también apunta hacia un aspecto súper importante, que es la valoración de sentirse considerado en la clase. ¿Ya? Tener como esta posibilidad de ser visto y considerado como un buen comunicador, ¿cierto? O como quien está consolidando sus habilidades de reflexión matemática, por ejemplo, ¿ya? Eh, María dice que para que puedan profundizar en su respuesta y puedan argumentar. Entonces, lo que acabamos de ver ahora es un extracto muy pequeñito de de la amplia variedad de movidas discursivas que podemos utilizar. Les invito a descargar el recurso que les compartimos un ratito para que las conozcan y las puedan utilizar y sacar harto provecho. Isabel, ahora nosotros vamos a comenzar a despedirnos, así que te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros hoy día. Esperamos verte pronto. Y eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Un abrazo. Un abrazo, que estés bien. Entonces, como idea fuerza de la sesión de hoy día, tenemos que la selección de las prácticas esenciales debe considerar la pertinencia con el objetivo de aprendizaje y la necesidad de los estudiantes. Bien. También
incorporar de manera explícita las acciones sobre el uso de las prácticas esenciales. Tomar una práctica esencial, leerla, entenderla, ver cuáles son estos elementos como los que acabamos de ver con Isabel, para implementarla, ¿cierto? De manera paulatina para que luego nos vayamos haciendo expertos en el uso de las prácticas. Y también, finalmente, para lograr aprendizajes, debemos modelar las acciones propuestas. Por ejemplo, desarrollar un diálogo, ejercitar con ellos antes de proceder, por ejemplo, a la evaluación de un diálogo que se esté luego implementando en la asignatura.